El día de hoy veremos este tema de la gracia, misericordia y paz. Y es una carta final de Pablo. Yo creo que hoy día algunos que están procesando unos tiempos muy especiales, y digo especiales no porque necesariamente sean especial como una festividad, aunque también lo va a ser, porque ahorita se van a dar cuenta del gozo que hay también al entender por qué esta es la carta final de Pablo. Vamos, yo creo que a tener gozo y vamos a tener, yo creo que un rostro sonriente también. Fíjate bien lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2. Vamos a ver 2 versículos el día de hoy. Esperamos una hora en cada versículo, ¿verdad? El día de hoy, no tardarnos mucho. Y así nos vamos a overtime ya para el desempate, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y aquí está, ¿a quién le dirige esta carta? A Timoteo. ¿Y cómo le dice? Amado hijo. Gracias. A este amado hijo le dice gracia, perdón, es en singular. Gracia, le dice misericordia y le dice y paz. Gracia, misericordia y paz. ¿De parte de quién? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Señor, es tu palabra, habla nuestras vidas. Y al empezar, Señor, esta última carta final de Pablo en su vida, Señor, que podamos aplicar estos principios bíblicos también a nuestra vida, a lo que ocurre en nuestra vida, a lo que procesamos en nuestra vida, Señor, pero siempre con un enfoque a esa gracia, a esa misericordia y esa paz que provienen solamente de ti, Dios Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Haz una obra de gracia en nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dice gracia, misericordia y paz como título, y le puse entre paréntesis nomás la carta final de Pablo. Permítame decirles que a los que les gusta ir de campo, que les gusta ir de alpinismo, que les gusta ir de esos deportes extremos, inclusive hasta acampar en montañas, la verdad es que acampar en las montañas, y especialmente donde hay animales salvajes, osos, por el estilo y todo eso, ellos saben que no es algo para los débiles de corazón. Se requiere algo de coraje, valentía y también aprender a vivir y pasar tiempo en lugares, ¿verdad?, así de extremos. Pero si te pones a pensar, la vida en sí misma también no es para los débiles de corazón. No solamente la vida no es para los débiles de corazón, la muerte tampoco es para los débiles de corazón. El cristianismo no es tampoco para los débiles de corazón. De hecho, los que quieran vivir una vida piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, y lo veremos más adelante cuando vamos avanzando en 2 de Timoteo. Pero también el ministerio no es para los débiles de corazón. Vaya que los que están en el ministerio somos atacados por todos los flancos, por todos lados. Ahora llegamos a 2 de Timoteo, gracias a Dios, y llegamos a la última carta escrita por Pablo antes de morir. La última carta, fíjate bien, llegamos a la última carta que fue escrita por Pablo antes de partir. Será la última vez que veremos las manos cansados, al cuerpo cansado, inclusive también a lo mejor hasta los ojos apagados de un hombre de Dios, un apóstol de Dios, de Pablo, que escribe una carta. Será la última vez también en que Dios va a actuar en su corazón, en el corazón de Pablo, para impulsarlo y escribir lo que sería la última carta inspirada de este apóstol excepcional. Juan Calvino escribió acerca de esta carta y dijo: por mi parte sé que esta epístola ha sido más provechosa para mí que cualquier otro libro de las Escrituras. Fíjate bien lo que dijo. Y todavía es provechosa para mí cada día. Y si alguno la examina cuidadosamente, si uno la estudia cuidadosamente, no puede haber ninguna duda de que va a experimentar el mismo resultado que yo tuve. 2 de Timoteo es una gran carta. 2 de Timoteo es como la última mirada que tenemos de la mente y que tenemos la última mirada al corazón de Pablo. Como dijo un escritor por ahí, es casi como si la hubiera escrito con su sangre, porque él sabía que habría de morir ya muy pronto. En 2 de Timoteo 4:6 dice, en la versión internacional: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Él sabía que la hora de su partida había llegado.
Y de hecho, una de las declaraciones más importantes y tan conocidas también de las Escrituras fue precisamente inspirada aquí en 2 de Timoteo. Conocemos, por ejemplo, ese pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3 que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. ¿Es útil para qué? Para redarguir. ¿Es útil para qué? Para corregir. Es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, y que esté enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Fíjate bien, en la última carta encontramos precisamente una de esas declaraciones tan famosas que han trascendido a través de estos 2000 años, ¿no? Entonces yo creo que si encontramos ese tipo de mensaje, de declaraciones inspiradas por Dios, vale la pena, por tu bien, por mi bien, de que examinemos también, analicemos cada palabra de la Escritura cuando estudiamos. Es importante porque se lo debemos a Dios. Es importante porque se lo debemos a Pablo que lo escribió. Es importante también porque se lo debemos al crecimiento de nuestra vida espiritual también. Si no lo hacemos detalladamente, tampoco nuestra vida espiritual puede crecer. Entonces, los dos primeros versículos que se nos presentan al comienzo de esta carta también es de un hombre que sabe que está escribiendo por última vez. Por última vez. Fíjate lo que dice en la Nueva Biblia de las Américas. La manera en que una carta típica siempre se escribía en aquel entonces, en la nueva era testamentaria, neotestamentaria, era siempre escribir primero el nombre de quien está escribiendo. Cuando tú escribes un email, cuando tú escribes una carta hoy día, siempre pones tu información. Cuando mandas un texto, cuando mandas un WhatsApp, siempre lo mandas al final, te identificas al final. Pero en aquel entonces, porque usualmente se escribían rollos, siempre se identificaba al inicio. La manera en que una carta típica comenzaba en ese primer siglo era iniciando con el nombre. Y llama la atención porque en estos dos versículos también se menciona a Dios y se menciona a Cristo Jesús varias veces. 2 veces se menciona a Dios y 3 veces se menciona Cristo Jesús. Veremos, yo creo que en este pasaje, que son 2 versículos, una verdad bíblica, y es que cuando nuestra vida llega a su fin, pon atención a esto. Usualmente no queremos pensar en esto, pero es hermoso pensarlo, y ahorita vamos a ver por qué en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Cuando nuestra vida llega a su fin, el pueblo de Dios se da cuenta que nuestra esperanza se encuentra total, única y completamente en Dios, es decir, en Cristo Jesús. Este es el enfoque de Pablo, este debería ser el enfoque de Timoteo, este debe ser el enfoque tuyo y mío, este debe ser nuestro enfoque cuando lleguemos precisamente a nuestro fin o cuando estemos en ese desenlace. Este debe ser nuestro enfoque. Obviamente Pablo estaba pensando en su vida, obviamente estaba pensando en cómo Dios había obrado en él, con él, cómo Dios había obrado también a través de él, a través de su vida. Pablo estaba totalmente concentrado en Dios y estaba totalmente concentrado en Cristo Jesús. Ahora hay 2 partes que vamos a ver estos 2 versículos, y el primer versículo nos va a presentar, nos va a traer la presentación del autor de la carta, y el segundo versículo nos va a traer la presentación del destinatario. El versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Como dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí Pablo se está identificando. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, por supuesto, y tanto en el texto original como en el inglés y como en nuestro español, la primera palabra es Pablo, es él. Ahora, le empieza de una manera que culturalmente siempre era así, pero esta era su última carta. Pero ahora, notemos que no está él como escribiendo una carta de esas de alguien que está a cometer un suicidio, ¿no? De repente sabemos de cartas que se han escrito por personas que se infligen, que cometen el suicidio, y es algo como errático lo que escriben, ¿no? Y lo que podemos observar aquí es de que Pablo tiene un control total de lo que está escribiendo, tiene un control completo y sigue funcionando de manera coherente. Hay 3 hechos que aprendemos acerca de Pablo y que aparentemente él tenía en mente para con Timoteo y que Timoteo debería de considerar. El primer hecho es de que Pablo es un apóstol de Cristo Jesús. No es inusual que Pablo se identifique como apóstol, ya que lo hace en la mayoría de sus cartas, pero no lo hace así, por ejemplo, en Filipenses, no lo hace así en Tesalonicenses, no lo hace así tampoco con Filemón.
La mayoría de las veces siempre Pablo usa este término para referirse a sí mismo. Lo hace para establecer una autoridad, la autoridad que fue dada por Dios. La palabra apóstol significa simplemente alguien que ha sido específicamente comisionado, enviado por Dios, y para que Dios le diera una misión en particular, era un mensajero enviado por Dios. El don de apóstol era muy especial conforme empezó la era de la iglesia. Por ejemplo, si recuerdas cuando escribe a la iglesia en Corinto, ya en el capítulo 12, versículo 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, y luego maestros, etcétera. También cuando escribe a la iglesia que está en Éfeso, dice: y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Realmente es un don que será honrado también. Si tú lees, por ejemplo, Apocalipsis, ahí en el capítulo 21, dice que los nombres de los 12 apóstoles serán escritos en unos cimientos en aquella ciudad. Es un don muy especial. Ahora, esta es la última carta de este apóstol excepcional. Será la última vez que se presente él de esta manera, pero así lo hace Pablo, apóstol de Jesucristo. Debido a que Timoteo era su hijo en la fe, debido a que lo había adiestrado, que conocía la doctrina que enseñaba Pablo, ahora uno se pregunta por qué, si lo conoce Timoteo, tiene que decir que él es un apóstol, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Si alguien conocía que él era un apóstol, era precisamente Timoteo. Y vamos a sugerir aquí algunas razones. Primeramente, para recordarle específicamente a Timoteo de su autoridad. Pablo no comienza diciendo yo soy tu camarada, no dice yo soy tu colega, ¿qué onda, cuate? No se dirige a él de esa manera. Se dice apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo quiere que se dé cuenta, porque esta es su última carta, de que le llega de un apóstol que tiene una verdadera autoridad encomendada, designada, y que viene de parte del programa de Dios. Pero un desafío que surgirá de esta carta es el de permanecer precisamente enfocado en la palabra de Dios hasta el final. Pablo quería que Timoteo se diera cuenta de que esta no era una sugerencia. Esto es algo que debemos hacer todos los días hasta que llegue nuestro fin. No venía de hecho esta carta de parte de un simplón, no venía de parte tampoco de un cristiano carnal, venía de un apóstol que tenía autoridad, venía de alguien que tenía máxima autoridad respecto a él, pero también de la iglesia. Si tenemos en cuenta que esto fue escrito al final de la vida de Pablo, entonces vamos a darnos cuenta que en la palabra y también en la obra del Señor, la intimidad y la cercanía, y es bueno tener amigos, por supuesto, en el ministerio, pero nunca va a reemplazar la autoridad. Y esto es cierto en la iglesia, esto es cierto en el ministerio, es cierto también en tu casa, en tu hogar, por supuesto también es cierto en cualquier contexto del mundo de Dios, y también es cierto en el mundo secular. Siempre hay una autoridad. La segunda razón por la que creemos de que le escribe de esta manera es porque quiere recordarse a sí mismo, Pablo, específicamente ante una dificultad muy fuerte y personal en la que él se encuentra. Ahora, si te pones a pensar en los primeros años, cuando él empieza como apóstol, cuando él fue llamado, ese don de apóstol seguramente habría sido algo que lo motivó, debió haber sido su motivación. Cuando llega ese llamado de parte de Dios, esa revelación de nuestro Señor Jesucristo y lo encomienda como apóstol, seguramente ese don fue su motivación. Pero estamos a punto de ver que el don que una vez le motivó, ahora es el mismo don que es responsable para su ejecución. Ese mismo don que fue su motivación, ahora es el mismo don responsable para que fuera ejecutado eventualmente. Más adelante, aquí en este mismo capítulo, en los versículos 11 al 14, dice que según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido ¿qué? Encomendado. ¿Te das cuenta? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿dónde? En el ministerio. ¿Quién fue el que lo puso? Fue el Señor. Cuando Pablo está pensando entonces en el hecho de que él era un apóstol, que él era llamado, que era dotado, se da cuenta de que él era el mensajero
enviado por Dios. Es su última carta, dice, yo fui un mensajero, un apóstol directamente enviado por Dios. No solamente porque él tenía una autoridad sobre Timoteo y tenía una autoridad sobre la iglesia, sino porque, hey, wow, esto es algo que vino de parte del Señor, no porque yo pretendiera ni lo buscara ni quisiera. He sido comisionado, he sido enviado, así como tú y yo hoy día estamos enviados y comisionados con la gran comisión y el gran mandamiento. Él pudo darse cuenta que ya estaba llegando la misión de él a su fin. Había completado básicamente su tarea. Seguramente su pensamiento era, por ejemplo, como dice en Filipenses 1, 21 y 22, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué hacer, ¿sí? Yo quiero y anhelo estar con el Señor. Estoy gozoso de que ya está mi misión cumplida y que voy a la morada eterna que el Señor ha diseñado para mí. No estoy achicopalado, no estoy llorando porque voy a morir. Yo deseo estar en la presencia del Señor, pero si quedarme aquí es en más beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, por supuesto, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne tal vez es necesario por causa de vosotros, le está escribiendo la iglesia en Filipos. Hay un misionero, explorador que se llamó David Livingstone, y él fue un misionero al África, y allá en los años 1800, hace muchos años. Pero este médico, explorador y misionero dijo, ¿puedo contarles qué fue lo que me sostuvo en medio del trabajo, las dificultades y la soledad que se vive allá en el exilio? Lo único que me sostuvo fue la promesa de, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, el pensamiento de que estás haciendo la voluntad de Dios, y pon mucha atención a esta parte, solamente el pensamiento de que estás haciendo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios con tu vida, es lo que te permite enfrentar el final de la vida victoriosamente, porque te das cuenta de que Dios controla también el final. Piensa bien en esto. Esto es súper importante. El hecho de saber, de pensar de que estás viviendo tu vida en la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado de Dios, es lo que le da sentido a tu vida y que te alienta para enfrentar cual sea el fin, cual sea. Hace varios años, una vez uno de mis hijos me dijo, papá, ¿por qué dejaste todo y te metiste a hacer esto? Le dije, porque entendí cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y si yo en esta vida no logro entender cuál es el llamado de mi vida, ni cuál es la voluntad de mi vida, te voy a decir una cosa, voy a ser el hombre más miserable aquí en este planeta. Yo te digo lo mismo a ti hoy. Si tú sigues jugando a la iglesia y no encuentras, no descubres, porque ya lo tienes, cuál es el llamado de Dios para tu vida, entonces vas a ser un miserable, vas a ser miserable en tu vida. Solamente el pensamiento de que estás tú haciendo la voluntad de Dios con tu vida es lo que te va a permitir enfrentar cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier circunstancia, cualquier problema que venga a tu vida, porque te das cuenta de que Dios controla también el final. Fíjate bien, no pasemos por alto que 3 veces en estos 2 versículos Pablo usa Cristo Jesús. Cristo Jesús y no Jesucristo, dice Cristo Jesús, Cristo Jesús. Ahora, Cristo es el título judío de Mesías o de ungido, y Jesús es su nombre y que significa el Salvador. ¿Por qué utiliza Cristo Jesús? No es coincidencia, y te voy a decir por qué. Porque Cristo vino primero a los judíos, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Vino a los judíos y se ofreció a sí mismo como rey y Mesías, y luego fue a la cruz, murió por supuesto, fue sepultado y resucitó al 3er día, pero se ofreció en salvación también para todos los que en él creyeran. Se extendió entonces para los gentiles. Entonces, cuando Pablo se está acercando al final de su vida,
se centra en sana doctrina. De hecho, aquí él está volviendo a poner la importancia sobre el pueblo de Israel. Y hoy cuando nosotros vemos que Israel está siendo atacado, nosotros debemos orar también por ese pueblo escogido de Dios. Y oremos también para que los que no conocen todavía a Cristo como su Mesías, que puedan venir a conocerlo. Hay otro hecho más aquí, es de que Pablo es un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Esto está interesante porque él nunca buscó ser un apóstol. Pablo nunca dijo, yo voy a ser un apóstol. Al contrario, él era un perseguidor de la iglesia. ¿Te acuerdas? No quería ser un apóstol. Hace poco yo platicaba con alguien sobre el ministerio y le dije, no digas que no serás algo o alguien en el ministerio, que no harás tal o cual cosa en el ministerio, porque quizás lo que menos quieres hacer es lo que vas a terminar haciendo. Y Pablo terminó precisamente haciendo lo que Dios quería, no lo que él quería. Muchos dicen que inclusive no quieren ser pastores y bueno, no se los, ¿cómo se dice? You know what I mean, ¿sí me entiendes? ¿Ustedes creen que los que están en una función pastoral realmente quieren estar allí? Te voy a decir una cosa, no son enchiladas. Ahora, Pablo no envidiaba, por supuesto, ninguno de los otros apóstoles. De hecho, inicialmente se propuso destruirlos, pero sucedió un gran milagro. ¿Te acuerdas? Cuando él iba camino a Damasco, ¿verdad? Y está la historia ahí preciosa, ¿no? Pero fíjate bien, Gálatas 1:15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios. ¿Cuándo qué? Agradó a Dios, no cuando me agradó a mí, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Y qué hizo? Revelar su Hijo en mí para que yo predicase entonces a los gentiles. Cristo Jesús, Cristo enfocado al pueblo judío, Jesús el Salvador. Hay un orden. Él fue el escogido apóstol para ser el predicador a los gentiles, de llevar el evangelio a los gentiles. Hasta que él tuvo un nacimiento espiritual, fue entonces que empezó a ejercer su labor como apóstol. La voluntad de Dios era que él fuera un apóstol. Y eso fue lo que hizo y terminó haciéndolo, pero muy, muy bien. Ahora ten cuidado con esos que hoy día se autoproclaman apóstoles, ¿eh? Ten cuidado, de esos ten cuidado. Ahora, ¿por qué este punto de la voluntad de Dios es importante al final de la vida de Dios? Porque así como había sido la voluntad de Dios para él como apóstol predicar a los gentiles, ahora también era la voluntad de Dios para él como apóstol que muriera. Sí, lo tuvo en su mente y corazón Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento que lo llamó y que le reveló a Cristo Jesús como su Señor y lo designa como apóstol, empezó a realizar esa función de apóstol y lo hizo muy bien, como te digo. Como esa era la voluntad de Dios, también era la voluntad de Dios para él, también que muriera. Pablo había completado tareas apostólicas muy importantes aquí en la tierra de acuerdo con la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Ahora era ya su última tarea escribir esta carta, la última carta, escribir esta carta y entonces regresar a su morada eterna. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar esa morada. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, dice el Señor ahí en Juan capítulo 14. Y si lo hago, dice, vendré otra vez. ¿Quién viene otra vez? Jesús. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No sé, hermana Marta, si tu mami ya había aceptado a Cristo antes o no, pero esa ocasión que le visité hace 2 semanas, lo volví a hacer y gloria a Dios porque el amor se volvió a comprometer una vez más. La mamá de Marta falleció hace unos días. La visité hace un par de semanas, pero ella hizo una oración de fe, de confesión de pecado, de arrepentimiento, ¿sí? Y precisamente ese pasaje fue el que leímos el pastor Rolando y tu servidor, ¿te acuerdas? ¿Sí? En su morada eterna.
está gozándose en la presencia del Señor, Marta, y toda la familia que la acompaña aquí. Su abuelita está gozándose en el Señor. Su mamá, tu suegra está gozándose en el Señor. La voluntad de Dios era ser llamados a la salvación, y la voluntad de Dios era ser llamados también a una morada eterna. Gloria a Dios por eso. Cantábamos hace rato unas varias canciones, ¿no? Y entre ellas una me encantó, la tercera, no sé si por aquí tengo la letra. La sangre de Jesús, ¿verdad? Dice: un pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia y me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió, tu trono dejaste para vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste mi dolor, mi deuda tú pagaste y me diste salvación. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no agradecer a Dios por esa gracia, misericordia y paz que la que vamos a hablar ahorita en unos instantes? Qué maravilloso. Morir es tan parte de la voluntad de Dios como vivir y también servirle. Vivir y servirle es la voluntad de Dios, y también morir es parte de la voluntad de Dios. Pero si esto que acabo de leer ahora de este canto, que es bíblico completamente, es una realidad en tu vida, es para que estés gozándote, para cuando nos llegue ese momento. Siempre es la voluntad de Dios que uno muera, pero preciosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. La muerte es algo que está pautado, que está designado, que tiene un momento en particular. Así como el nacimiento, también esto. Pero los que estamos en Cristo, y solamente los que hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, son los que podemos tener ese gozo. Amén. Hermanos, así como el nacer y así como el morir es la voluntad de Dios, ¿qué crees? El uso de los dones espirituales, la predicación, la enseñanza, la edificación, el vivir una vida piadosa, también es la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios cuando entremos en su presencia por una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Ahora, ese pensamiento fue precisamente lo que le trajo consuelo, lo que le trajo gozo a Pablo. Sí. ¿Han escuchado esa canción que se llama ¿Puedo imaginarme? ¿La han escuchado? Está increíble esa letra, me parece que aquí la tengo también. Sí. Hoy ando muy cancionero, Dice: puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Lo que ahí veré con tu rostro frente a mí, puedo imaginarme. Solamente eso, ¿verdad? Nos podemos imaginar. Dice: rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré? ¿Estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar? Cantaré aleluya, quizás aún ni puedo hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Es lo único. Seguramente Pablo en este momento, en el desenlace de su vida, precisamente a lo mejor estaba pensando en esto. La voluntad de Dios es de que ya culminé, completé la tarea, pero solamente me puedo imaginar lo que no sé, ya estoy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te acuerdas? Ahí está el mensaje, ahí está la esperanza, ahí es donde está el enfoque de Pablo, y ahí es donde debe estar tu enfoque, mi enfoque, nuestro enfoque es donde debe de estar. No nos olvidemos que el mensaje siempre fue de parte de Pablo: hey, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Hecho número 3. Pablo es un apóstol de Cristo Jesús con la promesa de vida. El versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Ahí está el mensaje, ¿no? Muy claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú recuerdas esa historia, ¿no? Cuando ellos, Pablo y Silas, fueron encarcelados en Filipos. Una historia increíble. Cuando se convierte el carcelero, ¿verdad? ¿Se iba a hacer el qué? ¿Cómo le dicen? ¿Harakiri? ¿Cómo le dicen? Sí, algo así. Kikiriki o no sé. Harakiri. Eso, tú sabes qué. Pero ¿te acuerdas la historia, no? ¿Te acuerdas la historia?
después de que fueron azotados, y mucho, Pablo y Silas fueron azotados mucho, los echan en la cárcel injustamente, los meten en un calabozo, el más profundo, el más apestoso, allá más adentro, y les aseguran los pies con el cepo. ¿Y qué pasó? Todo empezó por la conversión de aquella muchacha, esclava a propósito, ¿sí? Y que tenía un espíritu de adivinación y le daba grandes ganancias a sus dueños. Pero cuando llega el momento en que enough is enough, ya cálmate, ¿sí? Y entonces Pablo expulsa, ¿verdad?, la esclavitud espiritual en la que estaba esta mujer. Entonces ya vieron que se perdió su billullo, su dinero. Y entonces ¿qué hicieron? Injustamente les acusan de estar alborotando a la gente, y entonces los llevan a una plaza donde están las autoridades para que los encarcelen. Y todo empezó por ayudarle a una mujer que estaba necesitada de Cristo. Pero bueno, los encierran y ya sabes, a la medianoche estaban cantando himnos, estaban orando, todo el mundo escuchando, y de repente viene un terremoto. A propósito, no eran llorones, ¿te das cuenta? Estaban ellos ¿qué? Orando y cantando himnos a pesar de las circunstancias que estaban atravesando. ¿Y qué ocurrió? Se sacude la cárcel, las puertas se abren, y entonces el soldado dice: ¿sabes qué? Se me escaparon todos, voy a matarme. Porque acuérdate, los soldados romanos, cuando perdían a uno de sus presos, era su vida. Entonces dijo: pues si me van a matar, mejor yo me mato. Y cuando Pablo se da cuenta de eso, le dice: hey, tranquilo, aquí estamos todos, aquí estamos todos. Y no podía creerlo este preso. Y entonces ¿qué tiene que hacer este hombre? Wow, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te acuerdas? Y el mensaje fue: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Hermanos, Pablo sabía perfectamente lo que le daba promesa de vida eterna, y era Cristo Jesús. No nos olvidemos, por ejemplo, de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene que vida eterna. Creer. Pero el que rehúsa creer, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es bien importante esto. Pablo no creía, fíjate bien, que la promesa de vida estaba basada en su fidelidad al ministerio. Pablo no creía que su salvación o promesa de vida estaba basada en lo que él estaba como activo y haciendo esto y lo otro, sino que más bien estaba, y todo se lo debía a Cristo Jesús. La promesa de vida se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Su esperanza de vida eterna, la promesa que tendría de vida eterna cuando Él muriera, se basaban solamente en la fe en Cristo Jesús. Ahora, la muerte va a llegar. Nos va a llegar a todos y a cada uno de nosotros. Pero cuando nos llegue, te voy a decir una cosa: no hay otra cosa que nos va a brindar esperanza y seguridad de vida más que solamente Cristo Jesús. Amén. Si nunca has creído en Cristo Jesús, o a lo mejor has escuchado el mensaje del Evangelio ya muchas veces, pero no te has arrepentido de tu pecado, no has rendido tu vida completamente a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hazlo ya. Hazlo ya. Esta semana pasada, el miércoles, nuestra hermana Erika nos contaba de un accidente que vio, y brindó ayuda a una joven porque fue seriamente atropellada. Y ahí estaba compartiendo el Evangelio. Hermanos, la vida se nos va así en un tronar de dedos. Hace poco también yo aquí en la Nolaney Ware vi un accidente tan grave que ocurrió básicamente enfrente de mis ojos. Hermanos, las cosas suceden así, pero no te rehúses creer. Cree en el Hijo para que puedas ver la vida, porque si no crees, si continúas rehusando, entonces lo que tienes solamente sobre ti es la ira de Dios, y tú no quieres eso. Vamos a la segunda parte ya del día de hoy, la presentación del destinatario. Versículo 2, ¿qué dice? A Timoteo. ¿A quién? Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Aquí quiero que veamos dos hechos muy importantes. El número uno, Timoteo tenía una relación muy especial con Pablo. Una relación muy especial. Pablo quería que Timoteo supiera que era muy especial para él. ¿Y qué manera de decirlo? Le dice, amado hijo. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo genuino. Había entrado literalmente a la familia de Dios precisamente a través del ministerio de Pablo. Lo había estado criando espiritualmente, lo estaba dirigiendo doctrinalmente. Era su hijo amado genuino, si lo pudiéramos decir de otra manera. De hecho, yo creo que fue el que estuvo más pegado con Pablo, el asociado paulino más afín que jamás haya vivido Timoteo. Y tuvo un muy buen testimonio. Muchas iglesias lo reconocieron méritos muy probados de Timoteo. Sirvió al lado de Pablo. Hecho número 2. Timoteo tenía una relación de ¿qué? De gracia con Dios. Fíjate lo que dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Toda la teología de Pablo salta a la vista aquí con Timoteo. Gracia, misericordia, paz. Gracia, misericordia, paz. Pregunta: si tú supieras que ya estás en tus últimos días, ¿a quién mandarías traer? ¿A quién mandarías traer para hablar? Si tú supieras que ya son tus últimos días o tu último día, ¿a quién le escribirías una carta? ¿A quién le llamarías? ¿Qué es lo que le dirías? Bueno, segunda de Timoteo viene siendo esa carta tan especial. No le escribió la última carta a nadie más que a Timoteo. Todo lo que tenemos en nuestra relación con Dios proviene del Señor. No son nuestras obras, no es nuestra bondad, nuestra generosidad. Todo es gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Hay un versículo que nos ayuda a entender qué es la gracia. En 2 Corintios 8:9, quieres apuntarlo, tómale foto, lo que tú quieras. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis, ¿qué? La gracia. La gracia, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué? Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, todos nosotros, con su pobreza, fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Básicamente, hermanos, la gracia es la bondad de Dios hacia pecadores que no la merecemos, pero que somos justificados gratuitamente mediante la redención, el rescate. Solo fe en Cristo Jesús. Tú le agregas una gota de mérito a esto y destruyes un océano de gracia. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, ¿verdad? Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Amén. De hecho, más abajito, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 9, también dice: pues Dios nos salvó. En ese mismo capítulo, 2 Timoteo 1:9, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó, ¿para qué? Para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos ¿qué? Su gracia. Su gracia. Entonces la gracia es ese favor inmerecido, no ganado, que Dios le da a un pecador cuando lo salva. Y luego también se menciona gracia, misericordia y paz. Déjame ir a la paz primero. La paz. La paz es la provisión final. La provisión final de la paz de Dios es solamente descubierta en una persona, y esa persona y su obra, que es Jesucristo. Para el mundo incrédulo, hoy día la paz es simplemente una ausencia de conflicto. Es más, hasta hay parejas que llegan a acuerdos o treguas, ¿verdad? Simplemente de no pelear, ¿verdad? Pero se siguen odiando y siguen peleando. En el mundo también, a veces hacen treguas los grupos guerrilleros, los gobiernos, los países, naciones entre naciones. ¿Sabes qué? Vamos ahorita a hacer un paro a la guerra y todo esto. Eso no es paz. Es solamente la ausencia de conflicto, pero eso no es paz. La provisión final de paz de Dios es descubierto solamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Hasta el abanico empezó a sonar. Algo se oye, ¿verdad?
Anyways, que truene lo que tenga que tronar. Usted tenga paz. Hermanos, en las cosas de Dios, por medio de Cristo Jesús, reconcilia consigo mismo al mundo. Hermanos, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, una cosa es tener paz con Dios y otra cosa es disfrutar la paz de Dios. Tienes que tener primero paz con Dios para disfrutar la paz de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hoy día la gente quiere paz, la gente quiere vivir en paz. Levanten la mano si quieren vivir en paz. ¿Sí? Todos queremos vivir en paz. Dios mío, ¿cuándo? Pero te voy a decir una cosa: no se puede experimentar la paz estando alejados de Dios. No se puede experimentar la paz viviendo en pecado. Se tiene que proceder al arrepentimiento, reconocernos pecadores ante Dios, alejarnos del pecado, para que entonces nos rindamos, es decir, rendición al señorío de Cristo Jesús, para que entonces la gracia de Dios nos pueda conceder la perfecta paz, pero solamente a una conciencia que está convencida de pecado. Si no, no llega la paz. En Romanos 5, también ahí más abajito, en el versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, gracia, misericordia y paz. Ya vimos gracia, ya vimos paz. Ahora sigue la palabra ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Bueno, la misericordia es la intervención divina de amor, de compasión a favor del pecador que está condenado, que está perdido, que está imposibilitado, que está sin esperanza, completamente imposibilitado de salir de su condición depravada, de pecado. Fíjate bien, la gracia y la paz es algo posicional. Estás en Cristo, gracia y paz. Pero la misericordia es algo como más práctico, algo más práctico. Las misericordias de Dios son nuevas ¿qué? Cada mañana. Que dijo también Pablo a los Romanos en capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Entonces, Pablo, indudablemente, ahora cuando está a punto de morir, está resaltando la gracia, la misericordia y la paz. La misericordia fue lo que lo sostuvo precisamente cuando estaba encarcelado, la que lo sostuvo durante todas las injusticias y todos los momentos que estuvo en azoto, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo arrestado. Hermanos, tenemos que enfocarnos en la gracia y la misericordia de Dios. Acuérdate también cuando David enfrentó también su propia muerte, se dio cuenta de lo mismo y dijo: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Pero tenía también, te fijas, la última frase dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. La perspectiva y el enfoque estaba en la gracia, la misericordia y la paz, pero que aún sabiendo que habría de morir, dice: en la casa del Señor moraré por largos días. No estaban achicopalados. Hermanos, Pablo quería que tuviera Timoteo lo mejor que ofrecer al mundo alrededor de él. ¿Qué era? Compartir al mundo, a los que estaban a su alrededor, la gracia para cubrir el pecado, tener la gracia y ofrecer la gracia para rechazar el pecado, y ofrecer también la paz para dominar la vida. Gracia, misericordia y paz. La última canción. Esta mañana estaba escuchando una canción de nuestra hermana Ruth, a propósito, comercial gratis aquí. Hay un álbum que grabó Ruth que se llama Navidad, Fiesta sin fin. Y esa canción, Fiesta sin fin, dice la siguiente: lo busqué al pie del árbol y no lo encontré, no lo hallé. Tal vez está tras las esferas, no lo encontré. Entre la sidra y las sonrisas familiares no lo vi. Me muero de frío. ¿Dónde te has metido, Jesús? Naciste por ti. Y el coro dice: Navidad, la única fiesta donde no hay final. ¿Sabes por qué
es una fiesta que no hay final. Porque a pesar de que uno pase de aquí y vayamos a morar a nuestra casa eterna que nuestro Señor Jesucristo diseñó, es para gozarse. Pablo escribe su última carta, pero no está triste, no está congojado. Él está gozoso, él está alegre. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el coro una vez más: Navidad es que mi casa se abra. Regreso al coro, dice: Navidad, la única fiesta donde no hay final. Dice: Él hizo el puente para verme de frente. ¿Te acuerdas que había un abismo? ¿Sí? Dice: Él hizo un puente para verme de frente. Toda la gente ya tiene acceso a su gran majestad. Le está diciendo Pablo en su última carta: hey, lo mejor que tú tienes para ofrecer a los que están a tu alrededor es gracia, misericordia y paz. Y sabes una cosa, lo que nos está diciendo a ti y a mí, a nosotros hoy día el Señor: lo mejor que tú tienes es gracia, misericordia y paz. Ponte de pie. Te invito a que inclines tu rostro. Cierra tus ojos. Hablemos hoy día con el Señor. Hermano y hermana, la gran comisión y el gran mandamiento es compartir que se puede ser salvo solo por la gracia divina, por ese favor inmerecido de Dios que provee perdón y justificación. La gran comisión y el gran mandamiento es compartir que se puede vivir en la misericordia divina. Qué maravilloso, porque a pesar de que pecamos día a día, la misericordia está ahí dispuesta y alcanzable para ti y para mí. Esa misericordia divina es la bendición que no se puede expresar, que nos libera de la miseria, del pecado, lo que causa y lo que conlleva. Pero también la gran comisión y el gran mandamiento es que las personas se arrepientan de su pecado para que puedan vivir en completa paz en su mente y en su corazón, para que entonces puedan vivir una tranquilidad que solamente puede ser producida por la gracia y la misericordia divina. Hermano y hermana, tú y yo, nosotros tenemos ese gran privilegio de los que estamos en Cristo para compartir lo mejor que tenemos. Es esa gracia, misericordia y paz en Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos hoy día y le decimos así? Unámonos en oración. Padre Dios, perdóname porque me he olvidado de hacer tu voluntad en mi vida. Quiero que la voluntad de tu vida sea lo que me mueva, lo que me empuje, me impulse, Señor, para hacer lo que te agrada, para lo que tú me has rescatado, para lo que tú me has llamado, para lo que tú me has salvado, Señor. Y ahora entendiendo, Señor, de que es tu voluntad la que se tiene que hacer en mi vida, no la mía, Señor. Es que yo te pido perdón porque he vivido distante de eso, sin pensar eso, sin meditar en eso. Te pido perdón. Límpiame de toda maldad, Señor. Ayúdame, Señor, a estar centrado, a estar enfocado en esa gracia, en esa misericordia y en esa paz. Trae esa tranquilidad a mi corazón, trae esa tranquilidad a mi mente que tanto necesito hoy. Toda la gracia, toda la misericordia, Señor, que se encuentra en Cristo Jesús, que llegue a mi vida hoy, Señor. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque es una fiesta sin fin, Señor, la que estoy viviendo hoy. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Gracias por sentirme perdonado, Señor. Gracias, Señor, porque mi vida tiene sentido. No por mis alcances, no por lo que tengo en el banco, no por mi educación, no por nada, sino por los méritos de Cristo Jesús. Quiero vivir confiando en ti y que cada latido de mi corazón esté dentro de tu voluntad. Gracias, Señor, por devolverme el gozo de tu salvación en Cristo Jesús. Así, con el rostro inclinado, alguien hizo esta oración. Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo Jesús todavía. A lo mejor has escuchado el mensaje una y otra vez
y a lo mejor se te es algo familiar, pero no has rendido tu vida a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué no oras a Dios pidiéndole perdón por tus pecados y entregando tu vida completamente al Señor? Haz esta oración ahí donde estás. Todos orando, por favor. Y los que no han rendido su vida a Cristo, hagan esta oración. Dile ahí donde estás: Padre Dios, he escuchado el mensaje anteriormente, pero no me he rendido a ti. Hoy es el día de salvación. Te quiero pedir perdón por mis pecados, porque te he ofendido. Me he hecho daño a mí mismo, a mí misma. Le he hecho daño a los que están acerca de mí. Pero hoy quiero que tu sangre, la sangre de Cristo, me limpie de toda maldad. Quiero ser una nueva criatura en Cristo. Quiero que me selles con tu Espíritu Santo y quiero vivir para ti. Gracias por salvarme, en el nombre de Cristo Jesús. Así todos con sus rostros inclinados. ¿Hubo alguien que entregó su vida a Cristo? Levanta y baja tu mano. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? No temas, es el Señor que está obrando y hablando a tu corazón. Simplemente queremos orar contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos has dado. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia en nuestras vidas y sobre todo viviendo, haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén.